Yo soy Avirazán. Continúo con la lectura de la palma de Ramos en una fuente diferente acerca de la levitación. Levitar es una capacidad extraordinariamente escasa, rara, muy extraordinaria para desprenderse del piso a cierta altura. Las fuentes hablan acerca de que el santo San José de Cupertino levitaba y lo hizo en varias ocasiones. Una de mis consultantes tenía la capacidad para levitar, aparentemente de una manera completamente natural, espontánea. De niña ella levitaba, pues digamos, a 1,80 m de altura en su casa. Nada más que ello no fue presencial por su familia, toda vez que todo el mundo se había ido a trabajar. Hay una fotografía del parapsicólogo Salvador Freixedo, quien era una persona muy afín al estudio de los fenómenos paranormales, sobrenaturales, con una persona dormida a 1 metro de altura sobre el nivel del piso, horizontal al piso, por el que están pasando un hula hula para demostrar que efectivamente no estaba colgado de nada. Así es que esta es la lectura de la palma de Ramos acerca de la levitación. Es un componente espiritual complejo que se podría llamar añadido o bien bifurcado. Y por lo tanto, aplicando una parte de tal componente en la persona de una manera adicional. Pero son almas que aquí en la palma de Ramos aparecen como si provinieran de choques en alguna modalidad, así como chocan las particulares en el espacio, así como chocan las piedras en el aire cuando son proyectadas por una explosión, como si fuera alguna cualidad dimensional producto de algún tipo de impacto. Podría ser un impacto dimensional, podría ser un impacto espiritual o energético sobre esos grupos de almas, toda vez que prácticamente todas las realidades espirituales tienen incumbencia con grupos espirituales de almas afines y no con individuos en lo singular. También hay otra posibilidad, que sea algo dentro del alma misma la que genera tal impacto de componentes al interior del alma, y ello tuviera un resultado en que algo se estuviera manifestando como resultado de tales impactos al interior del alma. Pero son impactos dentro de la estructura misma de tales espíritus. Es una bifurcación, aquí dice, de compactaciones energéticas, de vibraciones superiores, que genera un impulso sobre el cuerpo físico, como si empezara a vibrar en algún tipo de frecuencia el cuerpo físico, y eso fue lo que generará el hecho de que se levante por encima del piso la persona. Aquí se muestra un fragmento sumamente pequeño de almas que tienen tales cualidades. Es un impacto dimensional que genera modificaciones en la estructura dimensional del alma en cuestión, del espíritu del ser pensante del que se trate, de tal manera que esto no es un efecto sobre el cuerpo físico,
sino que es un efecto sobre el espíritu o ser pensante que está ocupando tal cuerpo, de tal manera que es el espíritu el que genera el impulso sobre el cuerpo. Son dimensiones como de ultra alta frecuencia relacionadas con impactos de algún tipo, impacto dimensional, dijo la energía. También hay una dinamización dentro de la vibración dimensional, de la cual dinamización es resonante el espíritu o ser pensante que ocupa el cuerpo de esa persona. Y entonces en un segundo momento el impulso se traslada al cuerpo. El cuerpo empieza a cambiar inclusive una parte de su composición en un proceso que comienza en el espíritu y se continúa con una resonación física, donde pierde una parte de su composición, pero por un periodo corto de tiempo, el cuerpo. Ello ha sido evitado que sea una expresión en la raza humana por parte de los guías espirituales, porque consideran que sería demasiada la complejidad, digamos, del mundo humano. Son fuertes impactos al interior de las almas, dentro de la constitución dimensional o espiritual o energética de tales almas. Son impactos dimensionales que de alguna manera son permitidos por el ser espiritual en su naturaleza espiritual como tal, que generan una resonancia diferente sobre algunos componentes del cuerpo físico, que cambia de vibración, que excede de vibración, o que se expresa con una vibración no excesiva ni diferente, sino en una vibración en otra frecuencia, que genera un impacto sobre la composición del cuerpo, pero tal impacto tiene una caducidad, una duración, y posteriormente se detiene ese impacto sobre el cuerpo. Y sin embargo hay personas que, teniendo la capacidad, empiezan a experimentar con ello desde su ser espiritual, toda vez que la capacidad es espiritual, pero más bien que lo hacen consciente espiritualmente, y empiezan a generar tal vibración voluntariamente. Esos impactos son algo así como realidades de vibración aumentada, ante las que queda expuesto o cercano la persona. Y son vibraciones que incumben al ser espiritual que ocupa el cuerpo. Una vez ya se ha experimentado, entonces la opción o el alma puede tratar de reproducirlo o provocarlo voluntariamente y a manera de voluntad. Y se genera un cambio vibratorio en el cuerpo. Ese cambio no tiene una duración indefinida, sino que nada más va a ser circunscrita tal cambio a cierto lapso temporal, y se empieza a modificar la estructura del cuerpo. O sea, la levitación termina modificando alguna parte de la estructura del cuerpo de la persona.
Por otro lado, hay divinizaciones de una tendencia muy superior espiritual lograda por la persona misma, por medio de todo tipo de disciplinas espirituales y humanas que pueden llevar a tal modificación corporal, pero desde un origen diferente, que no fuera desde el ser espiritual, sino que fuera propiamente incidiendo en el mismo cuerpo, en el cuerpo de la persona. Es el caso de los santos que han levitado, que finalmente le están dando una vibración diferente a sus cuerpos, que tal vibración está alterando o afectando la composición física de tales cuerpos, que el cuerpo mismo como que genera una inercia de resonación dentro de ese cambio mismo, pero que todos esos cambios, digamos, van decreciendo y van disminuyendo en intensidad hasta que el cuerpo regresa a su estado normal, en donde existe la posibilidad de tener también contacto con planos espirituales de luz a través de la levitación, y además con horizontes de mundos, vibraciones y dimensiones muy peculiares. Es un cambio que se genera sobre el cuerpo mismo, que tiene una modificación y una vibración diferente. Algunas razas extraterrestres estuvieron tratando de favorecer la capacidad en algunos humanos para levitación. ¿Cuál es el ambiente que estoy viviendo en el mundo inca, en el norte de Sudamérica? Pero los días de la humanidad llegaron y desmontaron el laboratorio, figurativamente hablando. Les dijeron a esos seres de las estrellas que eran perfectamente bienvenidos con una serie de mejoras y de alternativas favorecedoras para que caminara más óptimamente la cultura humana a tales visitantes, pero que ese tipo de experimentación era superflua, porque no se podía imaginar que se incluyera la capacidad de la levitación, digamos, como una capacidad propiamente humana, así es que ellos estaban perdiendo su tiempo, y además no le veían los guías humanos buen horizonte al hecho de que a través de la práctica de la meditación, de la levitación, se estuvieran generando cambios en el cuerpo de aquellos con quienes los seres de las estrellas estaban llevándolo a cabo. Y además son importantes los cambios que se generan sobre el cuerpo físico con la levitación, si bien son importantes en alguna de las áreas. En ese caso es en vibraciones, como si definitivamente el cuerpo lo que hace es empezar a vibrar de una manera diferente. Entonces estos seres de las estrellas llevaron a algunos humanos a un asteroide, a un lugar en nuestro sistema solar, a donde los llevaron para limpiarles y armonizarles los restos, los rastros de las prácticas de levitación inducidas, y después los trajeron. Pero aquí la circunstancia es que no se llevaron a la persona, se llevaron al alma. Se los llevaron fuera de la Tierra para hacerles una rearmonización dimensional a las almas, dejando los cuerpos, digamos, provisionalmente sin ser ocupados por tales almas, como si fuera un viaje astral inducido por extraterrestres. Habían colocado a los cuerpos en una especie como de semidimensión para que parecieran dormidos, y después favorecieron que tales almas quedaran incorporadas en esos cuerpos, y esas personas tuvieron que guardar
aproximadamente 1 año o 2 meses, es decir, 14 meses de convalecencia para poder asimilar aquello por lo que habían pasado. Estos seres de las estrellas no paraban mientes, realmente no le daban mucha importancia a todo lo implicado en tal proceso. Está tratando de incluir una capacidad para la levitación en los seres humanos, inducida desde las capacidades de tales seres de las estrellas. O sea, ellos decían, bueno, está bien, o sea, nosotros nada más estábamos trabajando con esos humanos. Se ve que Frank no le pusieron mucha atención, digamos, a todo el proceso involucrado. Esto se ve en lugares muy altos, como son pues todos estos sitios habitados de las cordilleras andinas, del Perú, de Bolivia. Ahí es en donde fue escenario de tal experimento. Después hay quienes pretenden favorecer estos cambios o estos efectos por medio de plantas de poder, pero las plantas de poder se ve que no tienen una fórmula, digamos, muy entre comillas, para poder ayudar en el proceso de que alguien aprenda a levitar. Que sí, eventualmente se puede lograr algo parecido, nada más que es en mínima proporción y con una duración de algunos segundos nada más. Todo este mundo de las nuevas energías lleva al ser humano a abrir una serie de puertas que de hecho siempre han estado abiertas para el conocimiento de la raza humana, pero en las que se está poniendo mayor atención en la actualidad. Estos procesos de la finalización de nuestra era actual comenzaron en sus primeros inicios o planteamientos hace 2 siglos y medio. Y se previó que iba a haber una explosión de interés, versiones, escuelas, tradiciones, prácticas, afirmaciones de todo tipo, en donde se iban a buscar los antiguos códices, las antiguas crónicas de las antiguas culturas, en donde se iban a revivir antiguos ritos, en donde se iba a acudir a seres espirituales superiores de diferentes tradiciones, en donde se iban a hacer las afirmaciones más estrambóticas y más insólitas acerca de los mundos de lo invisible, que es completamente inevitable porque se trata del descubrimiento, más bien del redescubrimiento de lo ya descubierto. Este asunto del interés tan fuerte que se está generando en todas las capacidades espirituales, energéticas, que son peculiares y especiales en las personas. La recomendación es no permitir que cualquier persona se acerque a todas estas prácticas o versiones, porque lo ideal es que el humano camine sobre una cultura que, digamos, es caminada sobre lo caminado, conocida sobre lo conocido, vivida sobre lo vivido, es decir, sobre la experiencia misma de la comunidad y de la sociedad y de la cultura, que es exactamente el lugar que corresponde a cualquier alma que pertenezca a un mundo, en este caso al mundo humano de la Tierra. Nada más que genera un gran interés bastante irresistible y un magnetismo bastante fuerte en aquellos que toda la vida se han estado haciendo preguntas acerca de opciones o acerca de trabas, digamos, que hubieran visto en sí mismos o a su alrededor, como para decir, bueno, por fin voy a poder responder a todo esto. Pues es perfectamente bienvenido que tú que nos estás escuchando haga sus propias investigaciones en esa área que te sea más fácil de comprender.
Recuerda que tú no puedes estar ofreciendo lo que no tienes en la mano, y que para todos aquellos que empiezan a hacer negocio, pues haciendo ofertas a los demás acerca de situaciones que ni ellos mismos comprenden, van a tener que dar respuesta a los guías espirituales, inclusive estando en vida, no necesariamente después de la muerte física, acerca de las razones porque el mundo de lo espiritual no está a la venta. Uno no va a comprar 1 kilo de mundo espiritual al súper, y debe ser tomado con la delicadeza que corresponde a un mundo en donde las personas están depositando efectivamente una parte de su fe, de sus esperanzas y de su corazón, y además de la integridad de sus seres amados. Si vas a ser de aquellos que están ofreciendo y entregando terapias de diverso tipo, asegúrate de que estés ofreciendo orito del bueno, oro del bueno. Asegúrate de ser humilde. Asegúrate de decir: yo soy un resonador de Dios Padre Creador, un continuador de todas estas tradiciones y conocimientos y habilidades que pasan a través de mi persona. Y yo soy el primero agradecido por estarlo recibiendo, y digamos que puede ser ofrecido a precio de mercado, toda vez que se trata de tiempo y esfuerzo aplicados por una persona, en donde ahí existen una serie de términos relativos, de valoraciones, de que fuera el punto adecuado para darle una monetización a tal servicio, de tal habilidad, ofrecer tal habilidad de capacidades holísticas. El entendido de que la falsificación va directamente y por ley de la reciprocidad en contra de la persona misma que estuviera falsificando. Así es que cuídate mucho de no desviar a las personas de su sagrada fe en Dios, de que Dios es magnífico, de que Dios aplica justicia, de que Dios permite pasar las almas a su cercanía. Asegúrate de respetarlo, y ahí en donde se termina tu comprensión o tu capacidad, pues simple y sencillamente di: esto es todo lo que yo puedo ofrecer y no puedo ofrecer más, para que quien lo está recibiendo esté bien enterado. Para favorecer todos esos comprensiones, las personas que terminan descubriendo alguna de las partes o secciones, componentes del mundo de lo espiritual, energético, holístico, deben acercarse más a Dios, porque es Dios finalmente quien se está expresando a través de todas esas facultades que no por ser raras o no por ser relativamente desconocidas dejan de ser parte de la creación de Dios. Nosotros que nos expresamos en las lecturas de energía desde la primera con Avirazán, sabemos que es difícil entender el mundo humano sin esa proyección que tienen de asentar territorio, expandir territorio y marcar territorio. Pero nunca ha estado a la mano del ser humano justificar la muerte de los demás para cumplir con ambiciones de ningún tipo que sea. Así es que por lo que respecta a la guerra de Rusia contra el país invadido, nunca dejará de estar prohibido estar utilizando a los seres humanos como si fueran cosas, como si no tuvieran una integridad espiritual, como si no tuvieran una necesidad de ellos mismos de conservar todo lo que han construido, su sociedad, su ciudad, como si no tuvieran puestas las esperanzas en el crecimiento de tal mundo para sus hijos, lo cual es totalmente reprobable y condenable. Yo soy Avirazán, agradezco el privilegio que se me da de hacer lecturas de energía.